y le aprecio mucho a César Cravioto. César Cravioto es el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, que me haya aceptado esta llamada. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Bien, Joaquín, buenas tardes. Aquí estamos A ver, para primero, charlar sobre lo del sábado. así es, primero yo te escucho a ti. Venga, aquí hay un factor que es recurrente en todas las marchas, que lo fue con López Obrador, que incluso lo fue desde el día de toma de posesión de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012, el bloque negro. ¿Por qué no han podido con el bloque negro, César? Bueno, por supuesto que sí es un asunto recurrente que se ha dado en varias En manifestaciones todas en la menos las Ciudad de de Morena. México. No, sí, bueno, no, 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 porque no, no. justamente, bueno, pues, Bueno, cuéntame, primero dime. estoy Dame tu versión intentando primero de los hechos. contestarte. César, dame primero A tu ver, versión, la versión oficial de los hechos, y luego la hablamos. Venga, sí, te escucho. muy bien. En efecto, hubo una convocatoria importante el sábado. En efecto, como lo platicaste, lo plantea la narración, durante la marcha no hubo ningún desmán, justamente tampoco hubo ningún contacto con la policía, porque ese era nuestro objetivo, simplemente acompañar la marcha. Y fue hasta que se llega al Zócalo que un grupo de personas intentan pasar la valla, saltarse la valla. Ahí es cuando ya interviene la policía, no permite que pase la valla. Y después, pues lo que vimos durante la semana anterior a la marcha, hubo sopletes, hubo sierras, hubo líquidos para afectar algunas partes de la valla, y hubo por lo menos 2 horas de forcejeo. Se estuvo resistiendo hasta que se dio la valla o parte de la valla, y ahí este grupo que logró tirar la valla pues pretendía avanzar hacia Palacio Nacional. Se tuvo que hacer una valla de elementos de la Secretaría de Seguridad, y bueno, pues entró justamente en contacto, primero para resistir que no hicieran vandalismo a Palacio Nacional, y después para detener a algunos de los que pues hicieron algunos actos que ya no tienen que ver con una manifestación pacífica, sino que ya rayaron en actos violentos y en actos que constituyen no, previsiblemente un delito. A ver, estoy de acuerdo con todo lo que me has dicho. Me parece que es una gran crónica. Una marcha pacífica hasta que los encapuchados en el Zócalo quisieron asaltar los muros de acero. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que así se dio, y estamos de acuerdo en que no fueron todos los que marcharon los No, por que supuesto que no, ni de lejos. usaron la violencia, pero sí Fueron fue un número importante. básicamente los encapuchados, el bloque negro. Sí, que en algunos, estamos viendo algunos rasgos de personas que hicieron estos actos violentos que no necesariamente se ven en todas las marchas. Digamos que no fuese ese bloque negro Bueno, tradicional es que, necesariamente, bien, pero bueno, te voy a es contar parte de una las cosa, César. investigaciones que tenemos que hacer. Sí, parte del bloque negro no iba de negro. Esa es la estrategia. Y me extraña que las instancias de seguridad del gobierno de la Ciudad de México no hayan detectado eso. Parte del bloque negro no iba con su disfraz de negro. Pero en fin, yo me iba a referir a esto. Tras la manifestación del 2 de octubre pasado, tras la, tras la manifestación del pasado 2 de octubre, donde hubo 96 policías heridos, que quemaron a mujeres policías, estos mismos del bloque negro, el gobierno de la Ciudad de México dijo, no habrá impunidad. Y no hubo ni un solo detenido del bloque negro, ni uno solo, César. Hoy, el sábado, volvieron los del bloque negro. ¿Cuántos detenidos hay del bloque negro, César? ¿Sabes? Bueno, hay 40 personas, tanto unas en el Ministerio Público
otras con el juez cívico. Hay denuncias por resistencia, por robo, por lesiones y por tentativa de homicidio, o justamente mucho del reclamo de que no se actuó contra estos grupos violentos fue, bueno, que el gobierno actúe. Bueno, ahora actuamos y ahora avanzamos en detener gente y que ya le tocará al Ministerio Público revisar las pruebas que presente la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los policías que lo remitieron, y ya le tocará al Ministerio Público decir si avanza la carpeta para irse ante un juez, y ya le tocará, en los casos que así sean, al juez determinar si hubo un acto delictivo y si hay una condena por estos hechos. Bien, yo creo que fue un error mantener a los mismos policías tanto tiempo cuando tomaron la valla, conteniendo, aguantando a estos. Claro, cuando los sueltas, en lugar de mandar otro bloque fresco, cuando sueltas a los que han estado acosados durante más de 2 horas, pues no hay un control y es natural. ¿Sí? Por eso vimos estos actos violentos de patear a un joven en la cabeza, en fin. Y el uso de gases lacrimógenos, que yo no lo vi en la Ciudad de México hace años. Bueno, nosotros no en lo que usó la policía de la Ciudad de México, y es parte de lo que se tiene que investigar por parte de Asuntos Internos de la Secretaría, fue solamente extintor. No, y Eso gases fue lo que... lacrimógenos, están las Ah, evidencias. bueno, pero es parte de lo que se tiene que darle de investigación, porque también, obviamente, del lado de los manifestantes violentos hubo petardos, Sí, claro. y también usan gases ellos. Sí, a Y, ver, y, sí estoy y de y hay acuerdo, gente César. Estoy de acuerdo. que es afectada por los propios Y manifestantes es, violentos. y es el bloque negro. Al final todos los manifestantes pacíficos resultan afectados por el bloque negro, por la violencia del bloque negro. Y una expresión, reitero, César Gravitos, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, es que después del 2 de octubre no detuvieron a ninguno de los violentos del bloque negro, que cometieron mucho, digo, quemar a una mujer policía, si eso ya no es un delito, y quedó en la impunidad. Dijeron que No, no habría impunidad y no hubo un te, solo detenido del 2 de octubre. Te platico, Joaquín, acaba de informar la fiscal, acabamos de tener conferencia de prensa, que ya hay 2 órdenes de aprehensión por el 2 de octubre y varias personas que ya fueron a comparecer ante el Ministerio Público. No, no va a haber impunidad. Dijimos que no iba a haber Pues sí, impunidad pero la ha y no va a habido. haber impunidad. Ahorita hay 2 órdenes de La ha aprehensión habido. que esperemos se ejecuten muy pronto. Y la ha habido, estimado César, porque esto fue el 2 de octubre y hoy es 17 de noviembre. Bueno, Entonces, hay sí, 2 órdenes de aprehensión, ya, actualmente. bien, pues qué bueno que sea así. El punto central es la presencia a lo largo de todas las manifestaciones que no son oficiales o de Morena, del bloque negro para reventar violentamente y distraer del sentido original de la manifestación. Estoy hablando con el secretario de Gobierno de la violencia del bloque negro y la reacción de la policía, y no estamos hablando de cuál era el motivo de la marcha. Ese es el punto y esa es la estrategia, César. Ese es un tema importante que hablas, y te voy a decir algunas de las diferencias, Joaquín, porque cuando hicimos el movimiento de regeneración nacional y cuando veíamos a alguien encapuchado, luego decíamos, nos deslindamos completamente. Ahora me parece que muchos de los que promovieron esta manifestación no están condenando estos grupos. Casi nos están reprochando que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no les dijo, pásenle, hagan todo el vandalismo que quieran a Palacio Nacional. Yo esperaría escuchar de toda la oposición a la Cuarta Transformación, de todos los que invitaron a esta marcha, que digan, nos deslindamos completamente y no estamos de acuerdo con estos Bueno, ya lo actos dijeron, lo que pasa violentos. es que no... Pues Oye, César, tengo que poner un anuncio. ¿Me aguantas un momento, por favor? sí, claro, por Porque como supuesto. vienen los oficiales son de a fuerza. ¿Sí? Muy bien, Permíteme. viene de ahí. Regreso con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Discúlpame, pero esto es de a fuerza. Bueno, podemos llegar a un punto de acuerdo
de que el factor detonante de la violencia fue este bloque negro? Sí, claro. Bien, eso me parece bien. Eh, y bueno, pues yo creo que dentro de todo esto, pues tendrá que hacerse una investigación interna, una investigación externa, porque hubo violencia de los dos lados y yo repito, la impunidad que hemos visto a lo largo de los años de este bloque negro que tiene como finalidad reventar cualquier tipo de marcha, de madres, del 2 de octubre, de jóvenes, de lo que sea. Sí, por supuesto que se tiene que haber consecuencias, insisto, ya sobre lo del 2 de octubre ya tenemos órdenes de aprehensión. Ahorita sobre esta marcha tenemos varias personas detenidas, le tocará al Ministerio Público y después, en su caso, al juez o al Poder Judicial determinar la situación. Yo creo que todos nos tenemos que deslindar porque, mira, puede haber diferencias de cómo vemos el país, de cómo vemos el gobierno. Aquí en la Ciudad de México todas las libertades se pueden ejercer. Quien no le guste cómo estamos gobernando, por supuesto que se puede organizar, puede hacer marchas. El asunto es que no haya violencia. Ese es, Pues sí. digamos, el punto. Y creo que como sociedad deberíamos estar todos unidos para que no se den Sí, estos actos de bien. violencia. Por eso yo digo, y habría que revisar qué ha dicho la oposición, porque nada más dicen, el gobierno no debió haber actuado. Bueno, No, pues yo no he entonces, si no, escuchado eso. Bueno, pero independientemente de lo que yo escuche, mi punto de vista es que es deleznable la violencia por parte de quien sea y como sea, la de que acuerdo, sea. Uno, de dos. En este caso de las marchas, quienes han sido los promotores y provocadores de la violencia ha sido permanente, invariablemente, constantemente los integrantes del llamado bloque negro, que hasta ahora me estás diciendo, y después de los hechos donde hirieron a más de 90 policías, se han girado 2 órdenes de aprehensión. Es la primera vez que veo yo, a lo largo de los años, que el gobierno de la Ciudad de México gira órdenes de aprehensión contra integrantes de este bloque negro violento y provocador. Bueno, pues esperamos que baje la violencia en cualquier tipo de manifestación. Pero son Vamos a ellos, seguir es que son ellos, por César, eso. lo deben tener muy claro ustedes, porque Por- si no parten de ese diagnóstico, todo lo demás no les va a funcionar porque va a estar equivocado. Sí, y estamos haciendo las investigaciones de ese otro bloque negro que no, que ni de negro iba. Y vamos a dar información a los medios de comunicación de qué otros factores jugaron el sábado para que hubiera un número mayor de manifestantes que actuaran de manera violenta. A todos nos Exactamente. conviene la libre manifestación de las ideas y que todo el mundo debata sobre el devenir de nuestro país, de nuestra ciudad, pero siempre con los cauces democráticos. Y ahora que veía en tu narración, la narración de tu compañero, Ulises. pues ahí está la de la revocación de mandato. Pues la presidenta ha dicho, órale, en el 27 la revocación de mandato, ojalá que la No, oposición en el Congreso de la Unión apoye para que en el 27 esté bueno, ella, la ella no ha posibilidad. dicho órale. Quien dijo órale fue el grupo de Ramírez Cuellar, sí, que fue el que promovió esto. Ella ha dicho sí, pero vamos a darle tiempo. Sí, bueno, pues la revocación de mandato pues Sí, nació con esta cuarta transformación. sí, Nosotros sí. apoyamos la ley y pues ahora que se haga, no, nosotros no tenemos ningún problema No, a en ver, que por los cauces democráticos la mayoría de los mexicanos definamos el rumbo del sí, pero país, de la ciudad, de todos los estados. Esa es la democracia y a ver, todos tenemos que César, apostar a ello. la democracia también es que la revocación de mandato la promueva la oposición y no el gobierno. Ah, bueno, pues Digo, que la promuevan, magnífico. es decir, no tienen con qué, Ah, César. bueno, bueno, pero no dicen que la mayoría del pueblo de México está en contra de la cuarta ¿Quién transformación, pues dijo que la eso? promuevan. ¿Quién dijo eso? Yo no lo he dicho. No, no tú, la Ah, oposición. La el- oposición dice, está harto los jóvenes de lo que está pasando en el país, ya no quieren la cuarta transformación, pues hay cauces justamente democráticos y legales como la revocación de mandato. pero ¿de qué oposición me hablas tú? Porque yo no la...
Yo ni la Pues veo. la del PRI, el PAN. ¿De Pues verdad la que, para ti el PAN, la, y el PRI es una oposición real? pues la oposición política, por lo menos, ¿No es ¿no? real? ¿Una oposición real? Pues es la oposición política, son los Por partidos de eso, pero oposición. se pueden llamar partidos de oposición, pero ¿es en verdad una oposición real? Pues muy disminuida, justamente Bueno, porque no han entendido la realidad del país. en fin, pues ya hablaremos, Sale, César, para que nos des el reporte de cuántos detenidos, cuántas órdenes de aprehensión y lo que será pues la revisión de asuntos internos de la Secretaría de, secretaria. de Seguridad de la conducta de algunos elementos de los granaderos. Muy bien, te agradezco, Joaquín. Gracias, Saludos. que estés muy bien. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, ¿qué